Bueno, y ahora sí, entonces, para entrar de lleno dentro de este bloque, voy a presentar a quien es el moderador del mismo. Doctor Carlos Ney, doctor en Ciencias Informáticas de la Universidad de La Plata, magíster en Informática Aplicada de la Universidad de La Matanza, experto en formación por competencias en carrera de Ingeniería y es nuestro vicedecano en la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana. Coordinador de posgrado de la Facultad de Tecnología de Informática de la Universidad, director especialización en ingeniería de software, también de nuestra facultad, y por supuesto un investigador del CAETI de nuestra facultad Guay. Estimado doctor, es un gusto presentarlo y lo dejo en compañía de su excelente keynote speaker. Muchas gracias, Elmar. Bueno, es la segunda vez que tengo esta oportunidad y es un honor para mí darle la bienvenida al doctor Huberman, un científico sin duda de trayectoria excepcional y contribuciones fundamentales en áreas como la inteligencia artificial, la computación social, la economía de la atención y la virtualización en redes. El doctor Huberman nos acompaña en el City desde el año 2012, por lo que me pareció interesante que después de tantos años hacer un recorrido sobre las últimas presentaciones que nos permitan mostrar de qué manera Bernardo siempre estuvo iluminándonos respecto del futuro, no solo en aspectos tecnológicos, sino también sociales. Hagamos un breve recorrido que nos permitirá entender el porqué de esta afirmación. En el año 2016, The Diffusion of Innovation nos explicaba cómo las innovaciones se extendían modelando la adopción de tecnologías como un proceso no determinista. En 2017, Data, Knowledge and Common Sense Reasoning nos mostraba los límites de Machine Learning, criticando la dependencia de los datos de la IA y resaltando la importancia del razonamiento de sentido común. Ya en el 2017, en el 2018, IA, Cheer, Hope and Fears habló sobre las expectativas y miedos sobre la inteligencia artificial y alertó sobre las limitaciones del razonamiento de la inteligencia artificial y propuso una inteligencia distribuida para mitigar los riesgos. En 2019, IA comenzó con Quantum. En The Quantum Internet nos planteó el tema del potencial de la Internet cuántica, explicando conceptos cuánticos y proponiendo protocolos para la comunicación segura. Ya en 2020, AI and the Global Economy retomaba el tema del impacto económico de la inteligencia artificial y en ese momento advirtió sobre la balcanización de datos y propuso el cómputo seguro para compartir datos de manera privada. En 2021, Privacidad e Información Cuántica desarrolló el tema de la privacidad en la era digital, vinculando la criptografía con la protección de datos. En 2022, The Intelligent Network encaró el tema de la inteligencia colectiva y la resolución de problemas, donde comparó la sabiduría de la multitud con sistemas cooperativos y mostró cómo la cooperación acelera la resolución de problemas. En 2023, pleno auge de la inteligencia artificial, The Effect of ChatGPT habló ya sobre las oportunidades y riesgos de los modelos LLM y advirtió sobre alucinaciones y deepfakes, pero también propuso una infraestructura de verificación de contenido. Ya por último, el año pasado, Technology and Human Behavior encaró el tema del impacto conductual y económico de la IA y mostró que la inteligencia artificial puede aumentar la creatividad individual, pero alertó sobre los altos costos energéticos y el model collapse. En resumen, las ponencias evolucionaron desde el estudio de cómo se difunden las ideas a través de las redes, pasando por la necesidad de sistemas de inteligencia distribuido y seguido, hasta una crítica de los modelos de IA centralizados y una propuesta de soluciones más sensibles. En este corto recorrido pudimos ver su visión sobre el futuro tecnológico y social.
Hoy será para mí en particular, pero para la audiencia en general, un privilegio para nosotros tenerlo nuevamente al doctor Bernardo Uberman, que específicamente disertará sobre The Quantum and the Social. Antes de su presentación, sin extenderme demasiado, haré una breve referencia a sus vastas actividades de investigación. Actualmente es miembro distinguido del Research Institute of Sweden. En los años 2017 al 2025 fue miembro y vicepresidente de Cable Labs. Entre 2001 y 2016 fue director, vicepresidente y miembro distinguido de Hewlett Packard. En los años 2013 hasta 2016 fue director del Laboratorio de Mecanismos y Diseño de HP Labs. Entre 2007 y 2013 fue director del Laboratorio de Computación Social en HP Labs. En los años 2001 al 2007 fue director del Laboratorio de Dinámica de la Información en HP Labs también. Entre 2001 y 2016 fue miembro distinguido de HP y para finalizar, entre 1980 y 2015 fue profesor consultor del Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Stanford. Por último, para dar en número la magnitud de la trascendencia del Dr. Uberman, les comento que tiene más de 90 patentes y sus artículos científicos fueron citados más de 65.000 veces por investigadores. Ahora sí, le damos la palabra entonces al doctor Bernardo Uberman, que va a disertar sobre The Quantum and the Social. Bernardo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Carlos. Me siento muy honrado y también de alguna manera conmovido por esta introducción, porque refleja muchísimo la manera con que soy apreciado en este foro, pero también quiero expresar mi placer de todos los años haber sido invitado. Es un honor para mí poder participar y poder expresar un poco lo que estamos haciendo y lo que yo pienso. Y como siempre pido un poco de perdón que mi castellano se ha deteriorado durante los años. Espero que muchas veces este tipo de predicciones a mí me gusta hacerlas con ejemplos muy concretos para que no parezcan cosas muy difusas que no es probable que no tengan un valor real. Así que con eso voy a hablar hoy de la computación y lo social. Y ahora voy a hacer el share del screen para que pueda empezar este, bueno, la presentación tiene un título. El título es Quantum and the Social. Es interesante, es una aglomeración de cosas que pasan a nivel extremadamente microscópica con un fenómeno macro que es el hecho de las relaciones humanas, que para mí siempre ha sido un tema muy, muy interesante. Desde ya que hoy en día alguien que se compra una calculadora también tiene cosas, elementos microscópicos casi en los transistores, pero acá estamos hablando de fenómenos muy, muy novedosos que, como podrán ver, tienen implicaciones muy grandes. Por aquellos que nunca escucharon alguna de mis ponencias, y también es probable que tengan alguna idea media difusa de lo que es la mecánica cuántica, voy a mostrar de una manera muy rápida dos fenómenos que son los pilares de la mecánica cuántica que tienen hoy en día, a pesar de que los van a dejar a todos asombrados porque no tienen una explicación intuitiva, son los pilares de las nuevas tecnologías que se están desarrollando en el mundo. Bueno, la mecánica cuántica es una teoría terriblemente bien testeada, con una precisión extraordinaria, que se desarrolló en los primeros años del siglo XX y que hoy en día está cementada en resultados tan importantes que realmente no hay una manera de poder cuestionarla. No ha habido ningún tipo de experimento que muestre que la mecánica cuántica no funciona. Ahora, el problema fundamental que uno tiene, si sos físico, aprendes a calcular, todo eso anda muy bien, es un fenómeno que lo voy a decir sin ninguna vergüenza, nadie la entiende. Por entender, quiero decir, poder entender fenómenos que les voy a mostrar ahora, que no somos incapaces de poder explicarlos con nuestras mentes macroscópicas. Acuérdense que somos el resultado de una evolución muy hermosa, de una historia muy larga de los seres humanos, y nuestros cerebros se han adaptado
a sobrevivir y manejarse en un mundo muy macroscópico. Sabemos muy bien si miramos a un árbol, si podemos poderlo empujarlo o no, tenemos una noción de fuerza, tenemos nociones de velocidades, pero cuando se llega al nivel microscópico, todas esas intuiciones fallan. Y ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, así que eso es más o menos la introducción. Les voy a dar ahora dos ejemplos que son los pilares fundamentales de la mecánica cuántica, donde pueden ver este tipo de cosas. El primero es lo que se llama el fenómeno de superposición. El fenómeno de superposición quiere decir que un sistema cuántico, pueden ser moléculas, pueden ser átomos, partículas elementales, fotones, puede estar en varios estados simultáneamente. ¿Ok? Es una cosa muy increíble. Partículas que parecen ser como balas, que también son ondas como las ondas de agua. Es un fenómeno muy, muy extraño y en general, si es uno o el otro, se manifiesta solamente cuando uno hace un experimento y lo observa. Mientras no se observa, el estado es un estado difuso, pero bien calculable, donde no se sabe si es lo uno o lo otro. Y no solamente si es partícula o es onda, hay muchas otras instancias que ya van a poder ver. Ese es uno, extremadamente no intuitivo. Y para mostrarles cuán no intuitivo es, les voy a dar un ejemplo de un experimento que creo que es lo más simple que puedo hacer sin mostrar matemáticas ni nada de este fenómeno de superposición. Y lo voy a hacer de esta manera. Imagínense que hay dos observadores, Bob y Alice, general, que están separados por una distancia astronómica. Uno está en un planeta del sistema solar nuestro y el otro está en la Tierra. Y tienen detectores. Y estos muestro que esa distancia es importante porque para comunicarse necesitarían mandarse alguna señal de luz, radioelectromagnética, etc. Y en el centro de este círculo, un círculo ficticio, por supuesto, estoy yo o un experimentador que tiene un generador de fotones, o sea, un láser, que hace, y entonces lo que hace, emite un pulso de ese láser, y ese pulso, como ustedes saben, se desparrama. Ustedes han visto ondas de luces que se desparraman, como las aguas, y lo van a ver ahora. Entonces, teníamos a Bob y Alice, y ahora entonces producimos este pulso, y este pulso se está desparramando, como les dije, es un pulso electromagnético y cualquiera que pueda verlo, ustedes saben que al llegar a esa distancia, cada uno de esos detectores va a medir una pequeña energía, porque la energía está desparramada, que es la que le corresponde al detector. Pero eso no es lo que pasa. En el momento que esta onda le llega, por ejemplo, a Bob o Alice, Bob la mide y a Alice no le llega nada. Toda la energía de esta cosa tan desparramada por el universo, por el estado planetario de nuestro solar, queda toda metida en el detector de Bob. Increíble. ¿Cómo puede? Y encima lo más notable es que Bob y Alice podrían tener relojes y saber la misma hora, y Alice deja de ver la señal en el momento exacto en que Bob captura ese fotón. Pero ese fotón estaba desparramado. Por eso es que yo les estoy diciendo que es una cosa realmente extraordinaria. Ustedes se vieron cómo es un proceso de superposición. Parecía ser una onda y terminó siendo un corpúsculo que terminó en el detector, que detecta fotones individuales que hoy en día se pueden comprar en cualquier lado. Ese es el primero. Ahora viene el segundo, que todavía es más spooky, como decimos acá, raro, que es el problema del entanglement, el enlace, el entreenlace. Dos entidades separadas por una distancia arbitraria de vuelta pueden interactuar instantáneamente y violar todos los principios de la relatividad sobre distancias muy grandes. Lo que pasa es que la palabra interactuar es el problema acá. Y nadie todavía, a pesar de 50 años de mecánica cuántica, no se puede poder explicar o entender bien qué quiere decir lo que pasa. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a poner en un estado medio ficticio. Estoy yo acá en la Tierra y Carlos Neel está en la Luna. Los dos tenemos unos dados que queremos tirar y estos dados están entrelazados de manera cuántica. Hoy en día es muy fácil de generar fotones y partículas entrelazadas, entre paréntesis. Después voy a mostrar eso. Bueno, ¿qué pasa entonces? Él saca un 6, yo saco un 6. Él saca y esto es aleatorio. Él saca un 3, yo saco un 3. O sea, los dos estamos sacando los mismos y estos dados no se están comunicando el uno con el otro. Asombroso.
Eso sí quiere decir que si tenés dos partículas entrelazadas, fotones, etcétera, que tienen una cierta polarización, medir una polarización te permite saber lo que la otra polarización es, pero no te permite mandar un mensaje del uno al otro, porque ya les dije, violaría el problema de causalidad. Los mensajes no pueden ser más rápidos que la velocidad de la luz y esto es instantáneo. Muy, muy importante de saber. Bueno. Con esto quiere decir que hay, ahora, muy bien, se enteraron de la mecánica cuántica, pueden estudiarla, leerla, asombrarse, comentarla, etcétera, pero hablemos de las cosas que a mí me interesa, cómo ponerlas en juego en este momento. Una es computación. La base del cómputo clásico está basado en una cantidad que se llama el bit, que tiene un valor de 1 o 0. Si uno crea un bit cuántico, que los llamamos quantum bits o qubits, ese valor intrínseco es una superposición de 0 y 1 y solamente se transforma en 0 o 1 de manera aleatoria cuando se lo mide. Entonces, si uno tuviese una computadora en principio llena de estos bits cuánticos, pues, se dan cuenta que esto implica un paralelismo infinito, porque esos qubits pueden ser uno o los otros simultáneamente. Y aunque parezca mentira, en los últimos 20 años, etcétera, se empezaron a proponer ciertos esquemas de poder generar, primero generar bits cuánticos, eso es fácil. Segundo, manejarlos a través de gates de lógica, eso es relativamente fácil. Y tercero, poder programar esto para que funcione y haga algo que valga la pena, porque si lo podés hacer, entonces tenés una velocidad enorme de cómputo que no se puede conseguir con computadoras o grandes cloud centers clásicos. El problema fundamental, y no tengo mucho tiempo para hablar de esto, es no solamente tener todo esto funcionando a bajas temperaturas, etcétera. Estas computadoras no las pones en el living de tu casa, sino que están en enormes edificios refrigerados, etcétera. El problema fundamental es el quantum error correction. Los bits estos decaen muy rápido y no es posible medirlos, porque si los medís, los destrozás. Clásicamente, el qubit que era la mitad 0 o 1 termina siendo 1 el otro cuando lo medís. Entonces, el problema de error correcting es fundamental. Hay maneras de corregirlo, pero impiden que esta tecnología avance de manera muy rápida. Muy bien, ese es uno. La otra implicación es la implicación de redes de transmisión y de información, porque permite, les voy a dar algunos ejemplos, comunicación que es ultra segura, tan segura que no hay manera de poder romperla, de poder escuchar. Les voy a mostrar por qué. Acuérdense que hoy en día el uso de llaves privadas o públicas están basadas en fenómenos matemáticos que son imposibles de invertir y de poder decriptar, aunque hay maneras, hay algoritmos cuánticos que lo permiten hacer, así que eso es muy, muy importante. Y con eso se pueden resolver problemas muy interesantes, problemas de coordinación, por ejemplo, problemas de cómo hacer subastas donde las apuestas sean totalmente anónimas y privadas, y cómo poder también, que es una cosa que estoy hace tiempo muy interesado, y les voy a mostrar un ejemplo, votar electrónicamente de una manera tan segura que no haya manera posible de cambiar esos votos o de alterarlos, lo cual hoy en día, como saben, el tema de las elecciones es muy álgido en todo el mundo. Bueno, para mostrarle que esto no es solamente palabras, acá hay dos ejemplos muy interesantes. Sycamore es una computadora cuántica que se está haciendo en Google Labs hace varios años. Hace un par de años resolvió un problema no muy interesante a lo mejor desde el punto de vista práctico, pero un problema de poder hacer un cierto tipo de cálculos aleatorios que le llevó 200 segundos a Sycamore y llevaría 10.000 años hacerlo en una supercomputadora. Los chinos hace 3 años salieron con una computadora que se llama Juzang, que resolvieron un problema que se llama del boson sampling, es un problema totalmente abstruso, que lleva 200 segundos hacerlo en Juzang y lleva medio billón, 1.000 millones de años resolverlo en una computación, en una computadora clásica. O sea, estas son cosas que están avanzando y creo que la foto de Juzang muestra el tamaño de este tipo de fenómeno. No son fáciles de construir, de mantenerlas, etcétera. Pero hay avances, hay mucho dinero que se está poniendo en esto, porque creen que si llega a pasar esto pueden aparecer muchas cosas muy importantes y ahora les voy a decir algunas de ellas. La más importante, hace un par de años un matemático que estaba en Bell Labs y ahora está en MIT,
Shor pudo mostrar que el problema de invertir el logaritmo discreto se podía hacer en tiempos polinomiales con un algoritmo cuántico que él diseñó. O sea que si hoy en día, y hay muchísimas agencias y empresas que se arrebatan y roban datos de todos lados que están encriptados, en algún momento se van a poder decriptar de manera muy, muy rápida. Así que eso es un problema muy, muy importante. Y hay soluciones que voy a hablar después de eso. Bueno, sigo con la otra idea, el problema de comunicación segura. Yo no sé, dado el tiempo, si vale la pena mostrarles este vídeo pequeño, cómo se hace una computación, pero quiero que lo tengan, porque es interesante que la gente lo entienda a nivel de manual casi, si no parece todo una cosa muy especial. Entonces les voy a mostrar rápidamente en este vídeo cómo se pueden generar estas claves. Tenés Alice, acá hay un edificio, pero puede ser hoy en día una mesa donde se generan fotones que están polarizados, vertical y horizontal, y también a 45 grados. Cada uno de ellos corresponde a un 1 o un 0. Esos fotones se transmiten por fibra, por satélite, hoy en día se hace eso también, y les llega a los receptores que están ahí a la izquierda y a la derecha, y cada vez que estos receptores los ven, decriptan mirando la polarización, que es un polarizador que muestra si llega a ser horizontal es 0, si es 45 es 0, si es vertical es 1, si es menos 45 también es 1. Entonces, mientras van llegando estos fotones, se está generando un string de unos y ceros que tanto Alice como Bob recibieron. Esa es la idea, fácil. Bob recibe exactamente lo mismo. Si quieren comparar para ver si hubo un error, etcétera, lo pueden hacer y mostrar que algunos están mal, entonces se mandan de vuelta. Es muy, muy fácil hacer esto hoy en día. Nosotros lo hacemos en el laboratorio todos los días. Ahora Alice le quiere mandar un mensaje a Bob, dice hi, lo pone en binario, le sube a la clave de ella, se lo manda a Bob, él tiene su propio decrypto, le sube su clave a ellos y también le llega a él. Eso es todo. Así que esa es una manera de comunicarse fácilmente a través de un sistema de comunicación cuántica. O sea, se dan cuenta que si alguien hubiese interrumpido esas polarizaciones antes de que le llegase a Bob o Alice, la medición la hubiese colapsado entre uno u otro, que no es exactamente el número correcto. Ok. Bueno, ahora hablemos de lo social. ¿Qué tipo de interacciones interesantes entre los individuos e instituciones pueden ser afectadas por el hecho de que hay tecnologías cuánticas? Bueno, muchísimos. Intercambios privados a nivel financiero, militar, político, internacional, en finanza, en todos estos sistemas enormes de hoy en día, sobre todo la parte de Bitcoin, etcétera, que están basados en cierto tipo de sistemas privados de clave, etcétera, la comunicación entre aquellos que venden o compran puede estar comprometida y ha aparecido. También está el problema de coordinación, que voy a hablar en un minuto. Después, votos, como ya les dije, votar de manera fehaciente y segura, y también subastas, pero hay muchos más. Ok, ahora, todos estos que yo acabo de mencionar están hoy protegidos por llaves privadas y públicas. Todas estas valles, ya ustedes saben, están basadas en algoritmos matemáticos que son difíciles de establecer y sobre todo de invertir. Entonces, hoy en día hay, para decirlo con una sonrisa, un pequeño, yo diría, debate o conflicto entre los matemáticos, que son los criptógrafos, que les gusta sacar algún algoritmo matemático tan difícil que a la computadora le lleve varios años resolverlo, pero que las cuánticas la pueden resolver fácil. Eso se llama post-quantum, porque va a ser para poder manejarse con computadoras cuánticas, y algoritmos que son totalmente cuánticos y manera de comunicarse, como acabo de mostrarles, que no pueden ser rotos sin tener que usar fórmulas matemáticas para encriptar. ¿Ok? Bueno, ahora voy a dar rápidamente, quiero más o menos asombrarlos un poco con todo esto, el problema de la coordinación sin comunicación. A lo mejor ustedes dicen, ¿y esto qué es? Bueno, imagínense que Carlos Neil y yo, queremos decidir tener una charla el miércoles que viene. Y el problema es, ¿a qué hora? Bueno, es fácil si le mando un mensaje y él me dice sí o no, pero imaginemos que quisiésemos determinar la hora sin comunicarnos.
es un problema muy complejo. El problema de coordinación es un capítulo en la economía, en los estudios de la economía de política enorme. Imagínense coordinación de unidades militares, coordinación de movimientos de supply chain, etcétera, donde se necesitan coordinar este tipo de cosas. Y lo querés hacer sin comunicación porque hay extremadamente fuentes de gente con malas intenciones que quisieran saber cómo, a dónde va, cómo se comunicaron, a qué hora se encuentran, a qué hora se lanza un cohete, etcétera. Ustedes pueden hacerlo. Ahora se lo voy a mostrar cómo se puede hacer de manera clásica. Esto lo escribimos hace un par de años, pero hicimos una aplicación práctica que es muy práctica y por eso se los digo con un cierto entusiasmo y casi orgullo. El problema que les voy a mostrar es un problema que existe hoy. Se llama Spread Spectrum Communication. Si acá ingenieros lo saben todos. Spread Spectrum Communication es una comunicación donde la frecuencia de transmisión se alterna de manera rápida. ¿Por qué? Porque es un problema, la historia es muy interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el Pacífico, la Marina de los Estados Unidos tenía un problema muy grande, que cada vez que lanzaban un torpedo hacia un barco de guerra japonés, la transmisión se le mandaba a través del cable del torpedo, a través con una antena, le mandaban las instrucciones de dónde ir. El problema es que entonces los japoneses descubrieron cuál era la frecuencia y le hacían el jamming, le llenaban de ruido esa frecuencia y entonces el torpedo se perdía. Y era un problema muy grande. Fue mencionado en una reunión, porque la historia es muy interesante, en una reunión en Hollywood, donde había dos personas que estaban escuchando esto de manera social. Una de ellas era la mujer que en ese momento se la llamaba la mujer más hermosa del mundo, Heidi Lamar, una gran actriz, y su pianista que lo ayudaba cuando cantaba. Ahí está Heidi Lamar, y como ven, la foto parece ser muy de Hollywood, pero lo que tiene alrededor, al lado de ella, es la solución que ella propuso al problema de los torpedos. La idea de ella fue, ¿qué pasaría si mientras el torpedo está yendo hacia el blanco, la frecuencia fuese cambiante? Entonces no podrían saber qué frecuencia poder hacer el jamming los japoneses. La idea la tuvieron en el año 42, pidieron una patente. Los marinos americanos le miraron la cara y dijeron, bueno, debe ser muy buena en actrices, es muy hermosa, pero no tiene nada que ver con tecnología. Y esa patente fue ignorada hasta los años 50, después de la guerra, y eventualmente descubierta, y hoy en día es la fuente de cómo se comunican de sistemas de manera, yo diría, confidenciales. Ok. Todo eso para darles una historia de cómo anda esto. Hoy en día, por supuesto, la computadora que funcione, cambia las frecuencias, etcétera. Todo esto es mucho más tecnológico. Pero la patente la pueden ver, es muy, muy interesante. El pianista creo que debe haber entendido cómo se cambiaban las frecuencias y ya tuvo la idea. Bueno, este es el problema. Acá lo tienen. Alice y Bob, Spread Spectrum Communication y en transmisión. ¿Cuáles son los problemas? Dos. ¿Cómo saben Bob y Alice cuál es la secuencia a la cual él tiene que transmitir y la otra persona sintonizar? Si alguna vez ustedes vieron películas sobre la guerra, etcétera, los espías se llevan un librito donde saben que a esta hora miran cuál es la frecuencia, en la hora es la manera como se hacía en una época. Pero te llegan a agarrar con el librito y se acabó el problema. Segundo, que también se puede escuchar. Y si tenés hoy en día sistemas que pueden escuchar varias frecuencias simultáneamente, lo cual es muy fácil, podés aprender la secuencia. Bueno, vos dirías, bueno, la secuencia es lo mejor, es aleatoria. Bueno, hace 3 años, motivó mi trabajo en esto, un grupo en el Ministerio de Defensa de Francia usó una red neuronal para aprender la secuencia de frecuencias en transmisiones de este tipo, porque después de todo no es aleatoria profunda, es un pseudo aleatorio, un número random que es pseudo. Entonces, una máquina puede aprenderlo. Después de todo, red neuronales es lo que hacen, esencialmente. Entonces, la idea de cómo resolver esto es usar entanglement, enlace, para que Alice y Bob sepan cuáles son las frecuencias, porque las están recibiendo independientemente sin que se comuniquen. Y dos, usar el fenómeno de superposición para que la secuencia sea totalmente aleatoria. Ahora estamos hablando de aleatoria, randomness, por la naturaleza de la física, de los fenómenos naturales, son aleatorios. Lo que no son aleatorios son los que generas en una computadora. ¿Ok?
Bueno, no les acá tienen el esquema, no les voy a hablar de cómo se hace, pero tenés un network que distribuye estos qubits, las claves, que hoy en día tenemos varios de estos, existen en varios lados, y eventualmente se transmiten hacia Alice y Bob, y entonces con este sistema que acá lo tienen bien hecho, lo hemos armado, etcétera, tenemos hasta una patente, tenés un sistema pero extremadamente seguro, muy pero muy seguro. Tan seguro antes de seguir a esto, que realmente no hay manera de poder romperlo, a menos que la captures a Bob o Alice, te pongas a escuchar y entonces es otra historia, pero a lo mejor no tenés la manera de cómo va a tener acceso a las claves cuánticas que te llegan. Un caso más, porque me doy cuenta que el tiempo acá corre, y quiero mostrarles un fenómeno muy interesante de lo que se llama multi-party computation, una computación que lo hacen varias computadoras y cada una de ellas no tiene ningún tipo de información sobre las otras computadoras y sin embargo hacen un cómputo global. ¿Ok? También lo voy a hacer, la muestra la voy a hacer con seres humanos. Entonces, la idea es cómo podríamos hacer en un grupo, a lo mejor todos ustedes están acá escuchando, son demasiado grande el grupo, pero hemos hecho un sistema que funciona. Supongamos que están todos en una fiesta grande, están todos sentados ahí y a alguien se le ocurre decidir cuál es el ingreso promedio de este grupo. Bueno, la gente en general no le gusta decir cuánto gana al resto de la gente. O otro también tema sensitivo, no tanto aquí, pero en general en Francia lo noté, etcétera, cuál es la edad de la gente que está ahí. Quiero saber la edad promedio. Y no quiero solamente mirar a la gente y más o menos tener una idea. Quiero tener un número fehaciente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer. Yo soy lo que llamo el líder, elijo un número enorme, grandote, lo imagino yo, un número enorme de varios números, qué sé yo, 4 millones, lo que sea, lo que se me ocurra a mí, la población de Islandia, lo que es mi problema. Y se lo cuento a la persona que está a mi izquierda, de manera en el oído. Todo esto, por supuesto, se hace de manera computacional, pero quiero mostrarle cómo se puede hacer. Esta persona escucha mi número, suma su edad o su ingreso, lo que estamos determinando, queda un número y se lo pasa a la persona que está a su izquierda. Y esa persona hace lo mismo, suma su número y va hasta que me llega a mí el número. Es un número enorme. ¿Qué es lo que debo hacer? Sustraigo el número que yo elegí, el número este misterioso que nadie sabe, sumo todos esos números, divido por el número de gente y ahí tengo el promedio de la edad o los ingresos. ¿Mm? Todo fenómeno, la gente se entusiasma mucho con este tipo de ideas, hasta hemos hecho aplicaciones, etcétera. Hay un solo problema, que la transmisión individual entre esta gente, pero esta gente no es gente, sino son computadoras en un sistema distribuido muy grande, están encriptados usando un sistema de public key. Y como saben, quieren saber cuán seguro es. Alguna vez ustedes no vieron esta fórmula, pero se las muestro de cualquier manera. Si tienen dos números enteros, A y B, y tienen un número primo P, un número cualquiera, es extremadamente difícil. Es fácil de hacer esta cuenta, pero es muy difícil encontrar cuál es el número X que hace que esta cuenta sea una igualdad. Es un problema, es muy interesante de cómo poderlo invertir. Pero una computadora cuántica lo puede hacer no instantáneamente, pero si el número primo P es muy grande, a lo mejor le llevaría 1 hora, 2 horas. ¿Ok? Ahí de vuelta es el problema de usar sistemas cuánticos para asegurar que las interacciones sociales, por ejemplo, a lo mejor no les interesa a usted los ingresos, pero ¿qué les parece enfermedades, datos médicos? Que está impedida las instituciones de poder compartirlos por problemas de privacidad. Acá se puede hacer de manera muy fácil. ¿Ok? Bueno, esto ya se los conté. Ahora les hablo muy rápidamente porque les dije que esto es absolutamente seguro y se los voy a mostrar de manera dinámica. Acá los tienen a Alice y a Bob mandándose un mensaje. Y lo importante con estos mensajes que están apareciendo es que un interceptor, Eve, pueda leerlo. El problema ya les dije, que en el momento que Eve toca esta fibra o ve o detecta los fotones, los destruye. Entonces, como no se pueden copiar, hay un teorema que si no se puede copiar un estado cuántico, no puede duplicarlo. Y si no lo puede duplicar, entonces no puede transformarlo en otra cosa. El otro problema, que también es parecido, pero tiene otra manera de ser, es cambiar el contexto de este mensaje, que es lo que hacen hoy en día
las disrupciones son de este tipo, ¿no? Y lo mismo, la historia es que no, el mecanismo de medirlo, la intrusión es detectable y lo destruye. Ok, bueno, me estoy acelerando a lo mejor demasiado rápido, pero les Nos cuento quedan 15 rápidamente. minutos todavía, Bernardo, anda tranquilo. Bueno, está bien, pero es probable que alguna persona tenga Hay alguna inquietud preguntas, de no hay haber preguntas. Sí, entendido sí. nada de lo que dije. No, está muy claro, está muy claro. Gracias. Bueno, ahora viene el problema de votar online. Hay muchísimos esquemas hoy en día que se proponen por razones obvias, y no hablemos de elecciones políticas, también de una elección de un board, una elección de un grupo de ingenieros que tienen que decidir si este artefacto tiene que tener esta componente o no, etcétera. Y el problema en general es que expresar el voto y no de manera privada, tiene consecuencias sociales grandes, lo sabemos todos nosotros. Por eso cuando votamos, votamos en secreto. Y el problema es de tener completeness, o sea, que el voto sea completo, que sea privado y que sea fairness, que cada voto cuente, no que un voto cuente más que el otro, que hoy en día se podría hacer. Y hay extremadamente, una cantidad enorme de soluciones, si tienen interés, tengo un trabajo hecho sobre eso, donde tengo toda la lista, pero es muy interesante, le dicen, bueno, entonces, ¿por qué no lo hacemos usando Quantum Key Distribution? Si distribuimos claves cuánticas, no hay manera de que alguien pueda escuchar, interrumpir, destrozar o distorsionar el voto. El problema fatal es que cada vez, si hay 50 personas y está el que colecciona los votos, cada persona tiene que cambiar un key con esa persona y después tiene que hacer lo mismo con la otra y con la otra y con la otra, lo cual es tecnológicamente difícil, tenés que tener una fibra especial o tenés que tener una manera de hacerlo no trivial. Entonces, nosotros descubrimos que una manera muy interesante es lo que se llama point to multipoint, la posibilidad que hoy en día ya es posible, acabamos de publicar un trabajo en este año, de poder tener un entanglement source y poder distribuir las redes de un punto hacia varias con claves distintas. Este es un proyecto que le pongo a propósito, es el Danish Technical University, donde esto no solamente lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho en el laboratorio, están creando un cristal que va a tener todas las componentes fotónicas, polarizadores, entanglement, todo eso en un chip del tamaño de un chip normal. Cosa increíble, pero esta gente sabe hacerlo y yo estoy muy interesado, muy metido en el proyecto, pero desde ya que no tengo ningún tipo no me llevo ningún crédito sobre esto, esta es la gente que lo sabe hacer bien. Ok, así que eso es algo que está apareciendo y muy prontamente lo van a poder hacer. Bueno, quiero hablar al final de todo esto. ¿Qué es lo que se pueden llevar a su casa? Aparte del fenómeno cuántico, que estoy seguro alguna persona se va a quedar con la boca abierta, todavía. Yo hace tantos años que hago física, todavía no lo entiendo. Nadie lo entiende. Independientemente de qué exóticos estos fenómenos son, se pueden hacer tecnologías cuánticas hoy en día. Es muy importante saber eso. Y no son caras. Están apareciendo. Por ejemplo, y también por supuesto les estoy mostrando que pueden cambiar las interacciones sociales. Les voy a decir un poco de lo que está pasando ahí también. También está el fenómeno de los satélites de baja órbita, LEO satellites. Yo estoy muy metido en eso, es un problema muy interesante. Y los chinos, sobre todo, hace un par de años pusieron un satélite en órbita que se llama Misius, que emite fotones enlazados. O sea, la idea de recibir entre Bob y Alex en dos continentes dos fotones, bueno, muchísimos por supuesto, que están llegando enlazados y que te permiten hacer esta comunicación que les describí, es no solamente factible, la están haciendo hoy. Hay otro satélite que los chinos han puesto uno mucho más sofisticado y en este momento hay varios intentos, los austríacos en particular, en Alemania, en Europa, de poner todo este sistema satelital que se usa para comunicaciones, pero que también se pueden poner instrumentos muy delicados, ópticos, en estos satélites. Este es algo al costado de esta conversación, pero no sé si se dan cuenta lo increíblemente difícil de poner un sistema cuántico óptico en órbita cuando las vibraciones de lanzamiento de estos cohetes son de tal que a veces hasta rompen el cohete. Así que son cosas muy delicadas que sin embargo la gente puede hacer. Y finalmente, si bien la computación cuántica está en el futuro, las redes cuánticas están hoy y hay dos tipos de redes. Una es la que hablé hoy,
Y para que se den una idea, hay una red muy grande entre Shanghai y Beijing en este momento que los chinos están usando para mandar qubits de un lado al otro. En Europa ahora que estoy de científico visitante en el Swedish Institute of Research, acaban de hacer usando fibra transoceánica de Estocolmo a Finlandia, de Finlandia a Estonia. Han hecho una red de transmisión de qubits. En Dinamarca hay una que se está haciendo, en Estados Unidos hay una en Chicago, muy grande, otra en Boston. En general, el problema de estas cosas que me viene a mí hablar es, bueno, la pusimos, ¿y ahora qué hacemos? Lo interesante es tener aplicaciones sobre eso, ¿no? Pues son caras, etcétera. Y también hay otro tipo de network. Y ahora ese es el más, creo, ya que sí tengo alguna fama de ser futurólogo, o hablar del futuro. Si estas computadoras cuánticas llegan a funcionar, les aseguro que no van a poder ponerlas en el living room de su casa. Son enormes, son caras, son muy difíciles de operar. Van a estar en centros de cómputo enormes, muy separados de donde vivimos. Pero para interactuar con esa computadora, tenés que programarla usando qubits. O sea, vamos a tener que crear un network, una red especial paralela al Internet que nos permita mandar estos qubits a las computadoras para que computen. Hoy en día podemos mandar qubits, como ya les dije, en muchísimos lugares, pero la idea de tener todo lo que se llama hoy en día un entangled web, una red entrelazada, donde todos estos sistemas estén interactuando los unos con los otros de manera y poder hacerlo. Yo trabajé en el diseño de un router, no es trivial, les puedo asegurar. En fin, creo que ese es un futuro que está un poco más lejos, pero la idea de que hay hoy en día sistemas cuánticos que permiten hacer comunicación segura, interacciones sociales que permiten una confianza enorme de que lo que estás mandando lo están escuchando y no solamente lo están escuchando, no hay nadie que pueda descriptarlo, es extremadamente valioso. Y con eso termino mi charla que creo haber sido a lo mejor algo acelerada. Gracias. Bueno, perfecto, Bernardo. Hay un concepto que supongo vos lo conocés, que es el de transposición didáctica, ¿no? Que es bajar conceptos muy complicados para que sean comprendidos por no especialistas. Y me parece que es una de tus características poder bajar sin decir cosas que no corresponden, ¿no? Porque uno podría hablar de la computación cuántica haciendo ejemplos que estén muy lejos de lo que conceptualmente es, pero en este caso sin duda no es así. Tenemos unos minutos, yo tengo algunas preguntas, me gustaría aprovechar, ya que estás acá, y voy a comenzar con la primera. Tengo cuatro en realidad, veremos los tiempos y vos verás la extensión que consideres más adecuada. Ok. Sobre la naturaleza de la conexión, dice, ¿podrías aclarar si se trata de un isomorfismo matemático formal entre la mecánica cuántica y la dinámica social, donde conceptos como la superposición o el entrelazamiento tienen analogías directas, o más bien se utiliza la teoría cuántica como un marco metafórico poderoso para describir la imprevisibilidad y la dependencia del observador propio de los sistemas sociales? Es Primera una pregunta. pregunta muy interesante y lo tuve que masticar un poco, pero la respuesta es que no es ninguno de estos, porque no es que hay un isomorfismo entre los sistemas cuánticos y los seres humanos. A lo mejor lo hay, podemos hablar de eso después. Pero acá lo que estamos haciendo es usar teorías muy fehacientes, muy bien testeadas, para crear de manera de ingenieril sistemas que permitan hacer las cosas que uno quiere. Que tengan una analogía con los sistemas sociales, etcétera, es otro, pero no hay un isomorfismo matemático. Si lo fuese, entonces la sociología se transformaría en una rama de la ciencia tan segura como la física cuántica, lo cual me parece que es casi imposible de hacer. Perfecto, gracias Bernardo. Otra pregunta sobre el rol del observador. Vos hablaste un poco sobre esto. En la mecánica cuántica, el efecto del observador es un principio fundamental. En tu modelo de los sistemas sociales, ¿quién o qué asume el papel del observador? ¿Es un agente individual, una creencia colectiva o el mercado mismo? ¿Y cómo esta medición colapsa la gama de posibles resultados sociales en un único estado observable? Ok.
Acá me gusta esto, me hace sonreír porque realmente podríamos pensar que a lo mejor ciertos estados políticos, sociales que no están decididos todavía, sería como un mecanismo de enlace o de superposición. Primero quiero aclarar, el observador acá es el instrumento que mide. Hablamos del observador. Yo dije Bob y Alice, pero Bob está detrás de una fotomultiplicadora que está midiendo cuántos fotones le están llegando. Así que el observador es un instrumento, ¿ok? Y es eso. Ahora, ¿cómo hace que ese instrumento colapse el estado entre uno y otro? Es un misterio enorme. Nadie lo sabe, nadie lo entiende. Es una de las grandes razones, a lo mejor algunos de ustedes saben, por las cuales Albert Einstein, que fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica, decía, no creo en nada, esto es imposible. Él decía, no podemos creer que la luna no está ahí cuando no estamos mirando, solamente cuando miro aparece, decía él, de alguna manera macroscópica, ¿no? Así que ese fenómeno no se sabe. El hecho de que haya fenómenos sociales que parecería ser que entre dos alternativas, de golpe la muchedumbre o el grupo decide una a la otra, tiene una analogía, pero no es una analogía que me permita hacer nada más que decir que es así. Eso es todo. Gracias. Bueno, otra más. Sobre el entrelazamiento y las redes sociales. El entrelazamiento cuántico describe cómo las partículas permanecen conectadas. ¿Cómo podría aplicarse este concepto de manera rigurosa para explicar las correlaciones no locales en las redes sociales, donde un sentimiento en una parte de la red influye instantáneamente en el estado de otra parte distante, más allá de las explicaciones clásicas de difusión de información? Bueno, eso es cierto, nosotros nos asombramos de vez en cuando que dos personas, a lo mejor vos y yo, de golpe parecería que tenemos la misma impresión, el mismo pensamiento sin haberlo comunicado. Pero eso es, digamos, es muy difícil de describir. No sé si, creo que es cierto que parecería que hay como un enlace. Y creo que hay algunas personas, a mí me interesa mucho, yo tengo un colega, él es budista, hay toda una rama del budismo que cree que estamos todos entrelazados, que nuestras acciones, lo que pensamos, etcétera, afectan las acciones de otros, de la manera como mostré el enlazamiento. Pero es una creencia, no hay una manera de poder verificar esto de manera muy, muy fácil. Si fuese así, podríamos tener comunicación sin comunicarnos, digamos, con pensamiento, que hay mucha gente que lo ha tratado de hacer. Así que es interesante eso. Yo creo que es cierto que hay emociones que se comparten casi instantáneamente sin ninguna comunicación, pero están por detrás de lo que yo entiendo, lo que puedo hacer. No, me parece que mi conocimiento es muy limitado sobre psicología o de redes sociales para decir si esto realmente pasa o no. Pero es muy provocativa esta pregunta, por supuesto. Bueno, y la última, y estamos muy bien los tiempos, sobre la decisión y la incertidumbre. Una partícula en superposición existe en múltiples estados hasta que se mide. ¿Podemos modelar la opinión no resuelta de un individuo o la indecisión del mercado como un estado de superposición de posibles resultados? Y de ser así, ¿qué constituye el acto de medición que fuerce una decisión o la formación de un consenso en la sociedad? Bueno, la primera parte, sí, podemos modelarlo. El problema, ¿y entonces qué? O sea, yo modelo el estado que hay un estado de superposición entre dos estados que no sabemos cómo va a salir, es cierto, pero no tenemos una manera de predecir entonces qué estado. Ahora, después sale la medición. La medición consiste a lo mejor en un voto, a lo mejor en una manifestación en una esquina, a lo mejor en la baja de una acción que de golpe todo el mundo la vende. Eso es cierto. El problema es poder predecirlo y como sabemos, hay cientos de miles de millones de dólares se gastan en tratar de predecir cosas como el mercado de valores, etcétera. Pero es cierto, hay una incertidumbre. Llamarla cuántica me parece que es darle un nombre demasiado fino a algo que no entendemos bien cómo es. No sabemos bien cómo los seres humanos deciden. Sabemos que estamos influidos por otros, etcétera. Pero la medición es fácil. La medición puede ser el resultado de un voto, el valor de una acción, el valor de algo que uno compra en un supermercado que de golpe sube o baja. Eso es la medición, esencialmente. La manifestación de un consenso colectivo sobre el valor de algo, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, muy claro como siempre, Bernardo, en los tiempos incluso establecidos por
la organización de este congreso. Te agradecemos y te esperamos el año próximo que puedas participar con nosotros. Dejo la palabra a Edelmar para dar un cierre de este bloque. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por invitarme, honestamente. Bueno, en primer lugar, me tomo el atrevimiento de también agradecerle al doctor Uberman su presencia. Es realmente un gusto siempre escucharlo. Así que muy amable por compartir con nosotros y le cedo la palabra al doctor De Vincenzi. ¿Qué tal, Bernardo? Como siempre, un gusto, un placer. Hace poquito estábamos charlando y muy interesante el approach que has hecho con respecto a este tema, sobre todo porque le diste pie a lo que también viene, que vamos a hablar de ingeniería de software cuántica, ¿no? Lo cual las aplicaciones que se le pueden dar al social son casi ilimitadas. Por supuesto, hay un cierto margen de incertidumbre, lo cual como decías vos, es decir, capaz a veces utilizamos estos nombres para darle un efecto más de marketing que de científico. Pero bueno, como siempre, muy claro, muy preciso y por supuesto vamos a tener todas las grabaciones disponibles para quien quiera analizar tus comentarios en detalles, como lo hacemos, lo puedan llegar a hacer. Así que, de vuelta, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes de vuelta. Para mí fue un placer realmente presentar esto. Muchas gracias. Y le pedimos por favor, a nuestro director, si es tan amable de enviar el bloque justamente de encuestas. Aquí estamos para que el público presente pueda evaluar la charla correspondiente. Bueno, de esta manera entonces hemos terminado con el bloque de Social Dynamics y por supuesto también voy a aprovechar, doctor, en este caso, a que el equipo de Community Manager nos dé las últimas novedades antes de invitarlos a un pequeño receso. ¿Le parece bien? Muy bien, adelante. Daniel, Hola, por ¿cómo favor, si están? estás por allí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto, Daniel. Bueno, les comento, las interacciones siguen. Hay muchísimos, pero muchísimos usuarios que están participando por el premio mayor, porque han participado en todos los bloques hasta el momento, así que hay una competencia sana y bastante reñida. En esta salida vamos a aprovechar para agradecerle a algunas empresas que nos apoyan, como Radium Rocket, que es una empresa de tecnología argentina que desarrolla soluciones de software a medida, inteligencia artificial y experiencias inmersivas. Anthology, líder de soluciones EdTech impulsadas por inteligencia artificial para la educación superior. IT360, que es tu mejor socio tecnológico para potenciar tu negocio o empresa. A su vez, también le queríamos agradecer a varios medios que nos fueron realizando notas. Le realizaron notas tanto al presidente del Congreso, Marcelo de Vincenzi, como a Gonzalo Zavala y demás especialistas en este transcurso entre la conferencia inaugural y el Congreso. También han realizado en Rosario, por ejemplo, le queremos agradecer a la Capital Rosario, a Radio Mitre, a CNN, a Info Rosario, a M830, a M680. Y acá en Buenos Aires, como lo hemos compartido también en Twitter, la nota que nos ha sacado Clarín, también las notas que han salido en Revista Innovación, en Radio Buenos Aires, AM 1350, en Radio 6 Bariloche y muchas más que comparto en la próxima salida. Así que hemos tenido una gran repercusión. Está muteado, Edemar. Perfecto, tiene razón. Como les decía, muchas gracias, Daniel, Gracias a no, ustedes. por la información. Y antes de ir al receso, doctor, si le parece, les recuerdo a todos los inscriptos que los certificados de asistencia serán enviados por mail a partir del 30 de octubre, que las ponencias las van a poder obtener justamente a partir de la página web, ¿no es cierto? Y que por supuesto ahora vamos a hacer un pequeño receso que terminará a 16:50 para volver con el resto de los bloques, el de arquitecturas y el de desarrollos tecnológicos innovadores, ¿no es cierto? Y tal cual, ingeniería de software cuántica, vamos a ver qué podemos hacer con toda esta ingeniería, que vamos a tener dos especialistas de España, ambos un argentino formado y que tiene su equipo de investigación, otro es un investigador de la Universidad de Málaga,
moderador exquisito, también realmente fundador de la red de computación cuántica. Y después del bloque de arquitecturas, donde también vamos a seguir con la computación cuántica, vamos a hablar un poco acerca de infraestructura tecnológica para inteligencia artificial y algo que tiene que ver también con Microsoft, que lo dejamos al expositor realmente para que lo cuente, que es algo muy particular. Así que seguimos con las novedades y pasamos al receso, ¿le parece? Muy bien, doctor, muchas gracias y así es. Los esperamos entonces 16:50 para continuar con el Congreso. Muchas gracias.